Se revela que el gobierno panista que dirigió nuestro país del año 2006 al año 2012, que fue encabezado por Calderón, durante los últimos 2 días de su gobierno firmó un contrato con una empresa que estaba ligada a Genaro García Luna, donde precisamente este contrato era de capacitación bajo un monto de 19 millones de dólares, tal como escucharon, 19 millones de dólares, no pesos, donde esta capacitación iba dirigido solamente a 3 funcionarios, donde bueno, haciendo operaciones básicas nos lleva a que cada funcionario o esa capacitación que duró solamente una hora y media, nos costó poco más de 6 millones de dólares por funcionario. Y adivinen qué, ese cargo iba dirigido al tema de fideicomisos. Precisamente por eso estos personajes del PAN que ahora dicen que defienden los fideicomisos porque dicen no, es precisamente para la gente, no, es que los defienden para hacerse ricos. ¿Por qué? Al tipo de cambio del periodo donde se dio esta firma del contrato para que se hiciera esta capacitación, estaba el dólar en cerca de los 14 pesos, en donde bueno, si nosotros sacamos las cuentas 19 por 14 y le agregamos los ceros correspondientes, nos da que esa capacitación le costó a los mexicanos 266 millones de pesos, 266 millones de pesos para capacitar estos 3 personajes. Y señores, no hace falta ser un genio, no hace falta ser básicamente el que terminó descubriendo el telégrafo, no, lo que necesitas es simple operaciones o simple raciocinio, donde bueno, lo que vemos es que estos 266 millones iban para qué, para lavado de dinero, mejor dicho, para simular la operación y luego entregar ese dinero a los personajes involucrados, porque en ninguna cabeza cabe que solamente por capacitar a 3 personas, por más complicado que sea el curso, no te va a costar 266 millones de pesos. Diría, ok, se capacitó a todo un estado, incluso más de un estado, diría, ok, ahí se acepta, pero 3 personas se terminó pagando esta cantidad. Y yo solamente me pregunto, los panistas que dicen que están defendiendo los fideicomisos porque dicen que es para la gente, no, están defendiendo los fideicomisos porque es su bolsillo o básicamente su cuenta de ahorro escondida para cuando ellos quieren hacer algo de forma discrecional, dicen que es para hacer una actividad en específico, pero no, es para desviar esos recursos, llevarlos a sus cuentas, irse a festejar por el mundo y luego decir que están a favor del pueblo. Pues ahora este tipo de cosas les acaba de dar, como se suele decir en mi país, en la madre. Así de sencillo, así de simple. ¿Por qué? Porque no podemos permitir este tipo de hechos y ya nos estamos enterando porque era que no se quería que se eliminaran estos fideicomisos, ya que tenían objetivos diferentes. Incluso había fideicomisos para pagar alimentación de varios funcionarios, había fideicomisos incluso para que los jueces tuvieran pues personas de limpieza, tuvieran básicamente todos. Había fideicomisos que estaban corruptos por sí mismos. También una cosa importante que se mencionó en esta nota, que bueno, a lo único que hizo fue referencia a la mañanera, donde también se mencionó este tipo de cosas, en la cual se dijo de que bueno, se estaba atacando a la directora del CONACYT, a la actual directora del CONACYT. ¿Por qué razón? Y esto es muy verdadero, se está atacando a este personaje porque fue la que reveló que durante el periodo de gobierno de los personajes como lo fue el panismo y lo fue el priismo, se terminó se terminaron desviando los recursos al sector privado. Cerca del 40% de los recursos que habían fideicomisos se terminaron desviándose al sector privado. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que estos recursos dirás, ok, se fue para algo para innovar y crear cosas nuevas que nos sirvieran. No, uno de los ejemplos, también esta directora reveló que se gastaron 2 millones de pesos, 2 millones de pesos en crear un retrete inteligente. Así de tontos son estos personajes y piensan que nos las vamos a creer, piensan que todavía estamos en la época en la cual los medios de comunicación dictaban un hecho y eso ya era una realidad pues que no se podía debatir. No, señores, estamos en un periodo en el cual las personas tienen conciencia y tienen accesos a mecanismos electrónicos que bueno, de esa forma se van a dar cuenta que estos fideicomisos estaban corruptos y que estos panistas y priistas, que son los que lo están defendiendo junto con los perredistas, era para qué, señores, para muy sencillo, ellos tener una bolsa de ahorro y sobre todo como ya viene el tema de elecciones, ellos pues simplemente iban a utilizarlo para decir, ok, vamos a registrar tal proyecto del sector privado, me dices que cuesta 30 millones y realmente cuesta 1 millón y así yo los termino desviando lo demás y ya lo mando a campaña política. Por eso no quería que se eliminaran los fideicomisos en este momento, porque es la única ruta de escape que tenían estos corruptos del PAN, del PRI, del PRD. ¿Para qué? Para comprar votos. Por eso es que les ardió tanto.
Y este tipo de hechos lo demuestra, porque ¿cómo vas a entregar un contrato el último día o los últimos 2 días para el tema de capacitación para 3 funcionarios por 266 millones de pesos al tipo de cambio del año 2012? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué personaje medio retorcido, medio, vamos a decir, incapaz de razonar, va a creerse que pues este tipo de cosas, que este dinero se destinó realmente a capacitación? No, el dinero se destinó para pagar campañas políticas o para, pues digamos, enriquecerse. Porque recordemos lo que ha dicho Santiago Nieto. Yo vi una entrevista en la cual le preguntó un personaje, que creo que no es reportero, es un caricaturista, el cual le mencionó: oye, una preguntita, ¿realmente los expresidentes están pobres, no tienen recursos? A lo que pues simplemente Santiago Nieto respondió: pues no, sí tienen dinero. No dijo monto ni nada, pero básicamente dijo: son unos mentirosos. Y aquí es donde nos damos cuenta. Es donde nos estamos percatando, y esto solamente es la punta del iceberg. Todavía sigue el análisis de 109 fideicomisos. Es probable que mientras se haga todo este barrido de datos, que vamos a detectar cosas como estas: capacitaciones que realmente a lo mejor te costaban 1 millón de pesos por 40 millones de pesos, por 100 millones de pesos, o tal vez vamos a ver cargos a los fideicomisos por hacer una pequeña exposición que a lo mejor terminó costando 40, 60, 80, 100, 200 millones de pesos, cuando en la realidad costó 5,000, 10,000 pesos. Por eso no querían que se desaparecieran. Los fideicomisos por sí mismos estaban corruptos. Al inicio, la idea de crear un fideicomiso era excelente. Pero ¿qué pasó? Llegaron gobiernos como el PAN, llegaron gobiernos como el PRI, llegaron gobiernos como el PRD, llegaron gobiernos como el Verde, llegaron un sinfín de gobiernos de este tipo, llegaron gobiernos como Movimiento Ciudadano, que solamente eran: ok, tenemos los fideicomisos, vamos a justificar gastos y decir que se gastaron 300 millones en crear un retrete inteligente. Así de incapaces eran. Por eso, ahora que se les está dando en la madre, en el sentido de que se les está sacando la información, muchos medios de comunicación están atacando porque están siendo comprados por ciertos personajes, por ciertas personas de poder o ciertos empresarios. Entonces, el ejemplo más concreto fue el que se terminó dando precisamente en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los ataques que ha habido hacia la directora del CONACYT por revelar este tipo de hechos, de que se terminaron desviando el 40% de los recursos de fideicomisos al sector privado y que no hubo realmente un beneficio, y que estos mismos recursos que se terminaron destinando al sector privado no rindieron ningún fruto, todo lo contrario. Cosas como estas son las que les están ardiendo. Y como pues digamos los medios de comunicación en este momento se encuentran tan jodidos, se encuentran tan dañados, junto con la oposición, que son moralmente derrotados desde el primer inicio, en que hacen cuestionamientos como cómo se viste, a qué tipo de aeronaves vas, para cuando te desplaces de un lugar a otro, qué tipo de peinado traes. Cuando hacen ese tipo de cosas, ya sabemos que pues estos personajes están derrotados desde el primer momento. No necesitas ser un genio para detectarlo. Por ahora, esperemos si estas indagatorias prosigan. Incluso en la misma mañana se le preguntó qué empresa es la que hizo eso. El presidente prefirió quedarse callado porque recordemos también una cosa importante que yo ya había traído al video. El gobierno de México había entregado información privilegiada que relacionaba a Genaro García Luna con actividades irregulares, como es en el tema de financiamiento. Entonces probablemente por eso no se mencionó cosas en específico la empresa. Y pues en este momento también hay un dato importante a destacar, que todavía se adeudan 6 millones de dólares. Toda esta deuda es 6 millones de dólares. Desde ahí es donde ya nos preocupamos bastante, porque esa cantidad al tipo de cambio actual es muy complicada pagarlo. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que estas empresas son las que esta empresa todavía le sigue exigiendo al gobierno federal que le pague esa cantidad. En lo absurdo, por tres personas capacitadas. Por 3 personas capacitadas, en teoría, se quieren pagar arriba de 300 millones de pesos. Gracias al personaje o al gobierno del PAN, gobierno del PAN, no se les olvide ese nombre, gobierno del PAN. ¿Por qué? Son los que dicen que defienden los fideicomisos para la gente. No, defienden los fideicomisos para sus campañas políticas, para comprar sus Ferraris, para comprar sus departamentos, para irse a viajar por el mundo. Para eso es para que defiendan los fideicomisos, no es para ustedes, no se les olvide. Entonces, además los fideicomisos no van a desaparecer, simplemente van a ser administrados. Los recursos van a quedar, los fideicomisos sí desaparecen, el recurso no desaparece, ese todavía sigue ahí. Simplemente que ya no va a ser manejado a lo tarado, o mejor dicho, ya no va a ser manejado a lo inteligente con fines de destruir al pueblo.
simple, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente no me queda nada más que decir, más que si esa información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos veremos muy pronto en otra próxima nota y muchas gracias por ver esto y hasta luego.